presencia del Señor en su casa. Y yo espero que todos vayamos haciéndole al Señor un altar en nuestro corazón. Amén. El altar en nuestro corazón, el altar no es aquí, ¿verdad? Sino que el altar es acá en nuestro corazón, en el que nosotros le rendimos a Él alabanza, adoración, exaltación. Amén. Vamos entonces a orar. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por darnos esta gran oportunidad, este privilegio, Señor, de servirte, de adorarte, de alabarte, de estar con vida, Señor, en un tiempo donde, Señor, es una bendición poder estar sanos. Gracias, gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas que están aquí, por los que no han podido venir, los que no han venido, Señor. Te suplicamos que toques sus vidas y obres de una manera poderosa, especial. Padre, esta mañana háblanos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Danos una palabra apostólica, Señor, una palabra profética, una palabra, Señor, evangelística, pastoral y magistral. Que venga de parte tuya, espíritu de sabiduría y de revelación, tanto para mí como para tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a entrar en el tema. El tema lo comenzamos ayer, hermanos, el tema de la apostasía irreversible. Este tema es un tema interesante porque, hermanos, ubicándonos en el tiempo, no puse ahí la línea de tiempo, pero en la línea de tiempo, recuerden que algunas cosas que van a ocurrir antes de el día del Señor son un tiempo de anti-arrepentimiento, en el que se está, hermanos, promoviendo que hayan leyes inmorales, leyes que son aberrantes. Amén. Y luego de eso también las turbaciones, hermanos, que se dan a nivel mundial, que son, hermanos, influencia de gente que no están bien emocionalmente o psicológicamente. Y luego tenemos, hermanos, también la apostasía. Gracias. La apostasía, como ya lo hemos estado platicando, la apostasía tiene que ver, hermanos, con tres etapas. Para que alguien llegue a la apostasía, no es, hermanos, no se da de la noche a la mañana, sino que es tenemos un problema, ¿verdad? La apostasía se compone pues de tres, digámoslo así, de tres etapas. La primera, que es la herejía. La segunda, hermanos, que tiene que ver con la blasfemia. Y la última etapa es la apostasía. O sea que para llegar a ser un apóstata se requiere haber sido primero un hereje, después un blasfemo y a lo último, hermanos, un apóstata. Entonces de eso hemos estado hablando en esta semana, y ya tiene quizá como 5 semanas que hemos estado hablando acerca de este tema. Gracias. Y bueno, entonces, ¿será acá o es allá?
Bueno, entonces, hermanos, vamos a dar inicio ahí como podamos. El día de ayer estuvimos hablando de esto. A ver si la carrera del cristiano. ¿Cómo es la carrera del cristiano? Primero, hermanos, la carrera del cristiano se inicia en el momento de arrepentirnos. Y presentábamos ayer en la diapositiva, y ahora lo hace más rápido. Aquí, cuando nos arrepentimos, ahí se da el inicio de nuestra carrera espiritual. ¿Sí? Obviamente también la fe, o sea, el creer en el Señor y el confesar nuestros pecados, que se encuentran aquí, bueno, se encontraban aquí, arrepentirnos, fe y luego confesar. De manera que confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Salvador. Ese es lo que vamos a estar confesando, ¿verdad? Pero de ahí, hermanos, viene diversas pruebas. En la carrera del cristiano vienen las diversas pruebas. Todos tenemos que pasar por pruebas, todos. Y de ahí de las pruebas, hermanos, es como nosotros somos aprobados o somos reprobados. De manera que al final, hermanos, nosotros somos sellados como propiedad del Señor. Y eso lo dice aquí 2 de Timoteo 2:19, donde dice la palabra del Señor: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto lo vimos ayer. Ya, si usted lo gusta ver el video, ¿verdad?, para que no vea con estas introducciones que hay aquí. Y luego hablamos del significado de apostasía. El significado de apostasía, hermanos, tiene que ver con deserción de la verdad, como un soldado, ¿verdad?, que deserta de un batallón. La deserción, la separación, que es divorcio. Recuerde que la iglesia, hermanos, está comprometida con Jesucristo. Amén. De manera que cuando se aparta el Señor, rompe su compromiso. Es como el que dice: nos vamos a casar, ¿verdad?, en tal fecha, pero luego se echa para atrás el novio o la novia. Entonces, y luego instigar, también la apostasía tiene que ver con instigar a la revuelta. La gente que apostata, de alguna manera, está enviando una influencia a los demás. Alguien que se aleja del Señor, quiera o no quiera, está enviando un mensaje a otros para que también hagan lo mismo. Es decir, el que comienza a apostatar y empieza a decir: bueno, yo hoy no voy a la iglesia, ¿qué me importa si hay culto? Entonces otro lo ve y está comenzando y dice: entonces así es la vida cristiana, o sea que yo quiero no voy. Entonces empieza a enviarle un mensaje a otros, y el otro hermano, hermana, va aprendiendo mal. ¿Me entiendes? Porque la Biblia dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en su santo templo. Claro, en este tiempo no podemos estar todos los días, por eso nada más estamos 2 días, miércoles y domingo. ¿Me entiendes? Ahora, también es mantenerse apartado. Ahí lo dice, mantenerse apartado. Entonces hay 3 etapas para llegar a la apostasía. La primera, que es, hermanos, la herejía, que es el nivel antiatrio. La segunda, que está aquí, que es la blasfemia, que es el lugar santo. Y la tercera, que es la apostasía, que es el lugar antisantísimo. Sí, no está bien, antilugar santísimo. Es lo contrario, pues, ¿me entienden? Del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Anti, cuando se le pone ese prefijo, se está refiriendo a algo que es contrario. Ahora, se ocupa como una figura, hermanos, para aprender
los niveles que hay de involución o de evolución. Se ocupa el tabernáculo de Moisés, pero también había otro tabernáculo, fíjese, que iba juntamente, mientras el pueblo de Israel, los sacerdotes llevaban el tabernáculo de Moisés, también llevaban el tabernáculo de Moloc en otra parte, en otra área de toda la gente que iba hacia la tierra prometida. Imagínense usted. Entonces hay gente que va, hermanos, aparentemente rumbo a la tierra prometida, pero está llevando lo contrario, está haciendo lo contrario a lo que el Señor ha establecido. Entonces hablamos el día de ayer también, así como hay síntomas de COVID, dígame un síntoma de COVID, hermano, ¿cuál? Dolor de cabeza, calentura, fiebre, se pierde el olfato, el sabor, los pulmones empiezan a tener problemas, hay dificultad de respiración. Así también hay síntomas de la apostasía. Cuando alguien deja de creer en lo que creía. Claro, cuando está mal aquello que aprendimos, pues está bien dejar de creer, ¿verdad? Pero cuando dejamos de creer o de confiar en las promesas del Señor, entonces ahí comienza a haber un síntoma de apostasía. Cuando nos comenzamos a quejar de todo, a mí se me hace que Dios no me escucha, que Dios no me oye. Empezamos a apostatar. Empezamos pues es un síntoma. Pero para eso, hermano, también cuando se comienza a practicar, cuando se comienza a practicar, hermano, lo que se había abandonado. Si alguien ya había abandonado las relaciones sexuales ilícitas, porque ya había venido al Señor, y empieza a hacerlo otra vez. El que tomaba antes de conocer al Señor tomaba, y ahora vuelve a tomar. O sea, vuelve a hacer lo mismo. Esos son síntomas, ¿verdad?, de que va rumbo a la apostasía. La apostasía es rebelarse al Señor, apartarse de la fe, abandonar lo recibido de parte de Dios. También, hermanos, ese es otro síntoma. Aquí, abandonar lo recibido de parte de Dios. Por ejemplo, la gracia. Nosotros recibimos gracia, la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Pero cuando regresamos a las obras y decimos, no, es que yo para ser salvo tengo que tener obras, como los Gálatas. Los Gálatas, mire, de eso lo hablé ayer. Los Gálatas decían que, bueno, ya habían aceptado a Cristo y habían recibido la salvación por fe y habían recibido el Espíritu Santo por la fe. Eran salvos por la fe y por la gracia. Pero cuando el apóstol Pablo les escribe, le dice, ¿ustedes fueron salvos por la gracia o por las obras de la ley? Es como el cristiano que dice, yo ya fui salvo, Cristo murió por mí, pero cometió errores, fallas, y dice, no, yo ya no voy a la iglesia, es que yo me porto mal, y no puedo cambiar, y yo creo que ya no voy a cambiar, pero ya es salvo, nada más que ahora está confiando en sus obras. No sé si ahí me explico. Claro que debe haber un cambio. Pero cuando alguien empieza, por ejemplo, a mirar a otro y dice, mira, el hermano ni se porta bien, ni ha cambiado, todavía tiene un carácter amargo, agrio. Esa persona no es cristiana, ese no es. Esa persona, ese que está hablando, no el hermano del que está hablando, esa persona que está hablando cree que la salvación es por obras. No sé si estoy explicándome aquí. Cree que la salvación tiene que ver con qué bien te portas o qué mal te portas. La salvación ya Cristo nos la dio por gracia. Después de que ya aceptamos a Cristo, comenzamos un camino en el que debemos nosotros ir evolucionando, ¿entiendes?
ir cambiando, pero es un proceso. Ninguno de los que estamos aquí somos producto terminado, porque si no ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos en el cielo. ¿Me explico? No sé si usted lo está captando, pero yo quiero que usted entienda eso. Ahora, hay dos tipos de apostasía. La apostasía reversible. El reversible tiene que ver con retorno. Y lo irreversible. O sea, que hay apóstatas, hay personas que se apartan del Señor, pero por misericordia se arrepienten, vuelven a Dios y son restaurados. Aquí hay 4 puntos. Pero por la misericordia de Dios, por la gracia del Señor. Pero qué bueno, ¿verdad? Yo me considero, hermano, que el Señor tuvo misericordia de mí, me dio la oportunidad de volver a Él. Fue una apostasía reversible, pero hay también apostasía irreversible, que son personas que nunca regresan y se pierden. No hay remisión de pecado para ellos, por eso dice irremisiblemente. Entonces, hermanos, eso hablamos ayer, solamente estoy dando una introducción. Y luego hablamos también de las consecuencias, hermanos, de la apostasía. Las consecuencias de la apostasía, hermanos, son por lo menos 3. La apostasía nos aparta de Dios. La número 2, endurece nuestro corazón. Y la número 3, produce muerte. Esas son consecuencias de la apostasía. Por eso pues dice Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y también dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces vamos a entrar al tema de hoy. ¿Cómo se llega a la apostasía? Esto tiene que ver con la Santa Cena, pero al final se lo voy a decir. ¿Cómo es que lo relacionamos con la Santa Cena? Hay un proceso, nadie cae de la noche a la mañana, hermano. Entonces, aquí tengo yo lo primero que sucede en alguien es que ocurre en esa persona un encubrimiento. ¿Sí? Es lo primero. Encubre sus pecados. ¿Qué cosa es encubrir? Esconder, ocultar. Porque si lo que hiciera fuera bueno, lo hiciera a plena luz pública, ¿verdad? ¿No? Pero como es mal, busca la oscuridad como lugar, dice Vicente Fernández. Sí, porque en la oscuridad es donde se peca, pues, donde nadie ve. Número 2, después de que se encubre, el corazón se endurece. Ese es el proceso. Esto lo voy a ir explicando uno por uno. Luego de que se endurece, empieza a ser incrédulo. Ya no cree, ya no confía. Luego, número 4, llega a la impiedad. ¿Sí? Llega a la impiedad. Y de ahí, hermanos, ¿qué cosa es ser impío? Alguien que conoce de Dios, pero sigue pecando. Conoce de Dios y ahora lo hace conscientemente. ¿Entiendes? Lo hace con todas las... ¿Cómo es? Con todo conocimiento. Ese es un impío. ¿Llega a la iglesia? Sí. Sí llega. ¿Es cristiano? Sí. Pero ahora es una persona impía. Eso es impiedad. No sin piedad, sino impiedad. 5. Bien, entonces de la impiedad baja, hermanos, a la cauterización.
Y la cauterización es insensibilidad. Así se llama. Eso es lo que dice el diccionario Strong. Y de la cauterización, hermanos, llega a la iniquidad. Y la iniquidad ya es el tercer peldaño en las ofensas a Dios. Recuerden que hay 3 tipos de ofensas. ¿Cuáles son? Transgresión, pecado e iniquidad. Y cuando se llega ya a este nivel que es la iniquidad, hermanos, entonces se llega a este peldaño de la apostasía. Pero hermano, puede ser, yo haga cuenta que yo soy un hermano de la iglesia, ¿no? Pastor, pero ¿alguien puede ser un apóstata y seguir llegando a la iglesia? Sí, los gálatas eran apóstatas. O sea, los gálatas habían apostatado. Ahora habían dejado de creer en la gracia y ahora, mire, se habían circuncidado. Mire lo que hicieron esos hermanos. Ahora guardaban el sábado. Y ahora creían que tenían que guardar toda la ley para poder ser salvos. Ya habían dejado de comer puerco, chicharrón. Ya no lo comían, porque decían que era pecado. Ahora trabajaban domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado lo apartaban y estaban. Entonces Pablo les escribe, lea el libro de Gálatas, usted va a ver. Entonces ellos nunca se fueron de la iglesia, pero habían apostatado. Entonces, ¿sí tiene esto? Ok, vamos a ir paso a paso. Entonces, es por ello, hermano, que nosotros no podemos mantenernos en una condición de pecado. ¿Se acuerdan que les he dicho, hermano, que cuando nosotros pecamos, digo nosotros, no usted, nada más, cuando nosotros, ¿eso qué significa eso? Que me incluye también a mí. Cuando nosotros pecamos, hermanos, deberíamos ir corriendo a un lugar de intimidad con el Señor y pedirle perdón. ¿Me entienden? No importa si fue, perdón, así, no importa si fue algo lejos, ay hermano, si fue nada más que volteé a ver a una mujer por atrás, no importa. Pida perdón al Señor, pidamos perdón al Señor. ¿A poco? Sí, hermano, si lo dejan pasar, se le va a convertir en un pecado más grande. Es como si usted no se bañara un día. Al día siguiente, ¿cómo cree usted que va a amanecer? Y al tercer día, y al cuarto día, y al quinto día, y ese pecado sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Hermano, el Señor se va a ir alejando porque apesta, pues. El pecado apesta. Le dio risa al celular. Es por ello que nosotros, hermanos, no podemos mantenernos en una condición de pecado, porque terminaríamos apartándonos definitivamente del Señor. Sí me estoy explicando, hermano. Entonces, mire, el cristiano nunca debe nunca debe encubrir sus pecados, porque no va a prosperar espiritualmente. Puede ser que económicamente, puede ser que prospere en otras cosas, pero espiritualmente va a seguir en un nivel de endurecimiento, de incredulidad, de impiedad, de insensibilidad y de iniquidad tal vez. Ahora, mire, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 2, 1 al 5, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, este es el tema, pues,
pero hoy no lo vamos a terminar si Dios nos permite. A ver, ya me está dando coraje este aparato. Debo tener paciencia, ¿no? Amén. Pero no sé si usted, cuando yo veo que usted hace así, bueno, y ya yo digo, ¿será que también al hermano le está afectando? ¿No? ¿Hoy que está durmiendo? No, nadie está durmiendo. Nadie. Ah, ya vi. Bueno, no deja dormir. Ese es el propósito. Bueno, entonces, hermanos, veamos. Encubrimiento. Vamos a hablar de ese punto, del encubrimiento. El encubrimiento, hermanos, esto es encubrir el pecado propio. Oiga bien, encubrir el pecado propio, el mío. Porque, hermanos, cada quien debe hacerse responsable de su vida. ¿Me entienden? Yo oro por ustedes y pedimos por ustedes y rogamos por ustedes. Pero los que son responsables de su vida espiritual son ustedes. ¿Entienden? El hermano que está al lado no puede ni debe. Y si alguien osara, si alguien quisiera, ¿verdad?, señalarle un pecado a usted, recuerda que cuando uno señala así, hay otros dedos que nos están señalando a nosotros, ¿verdad? Entonces, no nos corresponde a ninguno juzgarle, a ninguno. Entonces, hermanos, pero encubrir el pecado propio es ocultarlo. Nadie se dio cuenta, nadie me vio. No confesarlo o no llegar a decir, pastor, necesitamos o necesito hablar con usted. Fíjese que yo necesito confesar, ministrarme y que ore por mí. La ministración es lavar los pies, espiritualmente hablando, de aquellos que han cometido fallas y que empezaron a caminar chuecos, por decir así. ¿Para qué? Para que enderecen sus pasos. Ahora, no tengo la suficiente confianza con el pastor. Si es mujer, debe ser con la esposa del pastor. Si es varón, debería venir con un servidor. Si es un matrimonio, con los dos. Ahora, ¿para qué? Para poder avanzar, porque si lo seguimos encubriendo, nos va a afectar en nuestra relación con Dios. ¿Me explico? Entonces, encubrir el pecado, hermanos, tiene que ver, fíjense que el diccionario dice disimular. Disimular. ¿Qué cosa es disimular, hermano? Hacer de cuenta como que todo está bien, no pasa nada. Como el que tira la piedra y esconde la mano. O sea, hizo algo, pero no pasa nada, todo está bien. Entonces, eso significa la palabra encubrir. También fíjense que me llamó la atención porque dice engordar. Pero no habla de lo físico, habla de lo espiritual. Ir engordando un pecado. Es como el que compró un pollito, ¿ah? ¿Han comprado alguna vez pollito, hermano? De esos que venden. Vendemos pollito de granja, ¿cuánto? 5 pesos. Okay. Y lo compra barato, le salió barato, y lo mete ahí atrás. Deme, dale, bueno, sí, por favor. Ahí estamos en el encubrimiento. Y entonces dice, deme 10 pollitos, y los mete, Entonces esos pollitos tan pequeños, y lo empieza a alimentar, le empieza a dar comida, lo empieza a cuidar. Eso es engordar. Engorda ¿cómo se llama? El pollito. Al grado que se convierte en un pollo, y luego de que se convierte en pollo, se vuelve un gallo, o una gallina. Eso sí hay que engordar. Pues así más o menos
pasa con el pecado. Fue leve, pastor. Si fue algo que, perdón, así. Fue algo que no tiene mucha importancia. Pero si pasa un tiempo y lo sigue alimentando, lo seguimos alimentando, ese pecado, hermano, va a llegar a engordar y se va a volver un pecadón, ¿verdad? Que nos va a impedir avanzar porque el peso del pecado es grande. Imagínense que David, cuando pecó contra el Señor, hermano, imagínense el pecado de David, hermano. Nosotros hemos pecado y no nos vamos a comparar con él, ¿verdad? Pero David era un hombre de guerra. Y David, ¿sabe qué hizo? Que salió un día, andaba ahí de ocioso, no tenía qué hacer. Entonces salió hasta la parte alta del palacio y vio una mujer que se estaba bañando. Y David tenía un receptor de adulterio. Tenía un receptor. Él había sido creado o había sido concebido en pecado. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, hermanos, resulta que él ve a la mujer, le gusta, la manda a llamar. La mujer no debía haber aceptado, pero aceptó. Era David, era hermoso, dice la Biblia, que era presentable David. Y aparte era el rey, tenía billete, pues. Iba a pasar su quincena, ¿ah? Era como un daddy, ¿qué? Un daddy yankee, decía, ya no es un sugar daddy. Sí le iba a dar, pues. Entonces valía la pena, y la mujer fue. ¿Y qué hizo? Hermano, quedó embarazada. Y entonces David quiso, ¿verdad?, hacerlo. Ya iba a poner un ejemplo malo, no lo voy a decir. David, hermano, entonces quiso encubrir su pecado. Quiso encubrir su pecado, taparlo, que nadie se dé cuenta, ocultarlo. Porque la mujer quedó embarazada, mandó a llamar al marido y se lo quiso endosar, pues, pero el marido era fiel a Dios y a su ejército y no fue a acostarse con su mujer. Bueno, la historia es un poquito larga. La cosa es, hermanos, que él creyó que nadie lo había visto y dicen los teólogos, no me lo cree a mí, pero dice que durante un año él ocultó su pecado. ¿Quién le iba a decir algo si era el rey? Pero Dios sí lo había visto, pues. Dios lo había visto. Y entonces llegó Natán. Pero durante todo ese año, si es que fue un año, dice la Biblia, hermano, que David, David dice que cuando él encubrió sus pecados, cuando él guardó, ocultó, hermano, su verdor se volvió sequedad de verano. Creo que es el Salmo 32. Ayúdenme a ver si lo encuentra ahí. ¿Sí? Mientras oculté mis pecados, mientras guardé mis pecados, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Sus huesos, hermanos, se enfermaron. Su vida espiritual pues bajó. Entonces, hermanos, 32, ¿qué dice? Bueno, por favor. 60, ¿eh? Desde el primer versículo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de su iniquidad y porque su vida trae daño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué dice el verso 3, verdad? Mientras callé, o sea, mientras oculté, mientras no dije mi pecado. Entonces, hermano, a veces nosotros no queremos decirle a nadie, ¿para qué? Si es mi problema, ok. Si pensamos así, va a llegar el momento que tu vida espiritual va a ir bajando, va a ir menguando. Y entonces, hermanos, estás engordando el pecado. Entonces,
Y también dice que es guardar en secreto. Eso es encubrir. Pasamos a la siguiente. Entonces, hermano, Proverbios 28:13 dice la Biblia al día: quien encubre su pecado jamás prosperará o prospera. Va a pasar un año, va a pasar 2 años, 3 años y va a seguir siendo el mismo hermanito que sí llega a la iglesia, sí asiste, pero no ha progresado, no ha prosperado, ya todavía no predica, todavía no evangeliza, todavía está con el biberón en la mano, ¿entiendes? Está tierno, sigue inmaduro. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque encubre su pecado. No lo reconoce, no se ministra, no quiere. ¿Está contento así? ¿Piensa que eso es el cristiano o eso es la vida cristiana? No es eso. Ahora dice, quien lo confiesa y lo deja, porque hay que confesar, hermano, pero con el propósito de renunciar al pecado. Pastor, fíjese que yo tengo otra mujer. Y fíjense, yo necesito que ore por mí y bendiga también a esta mujer. Ah, bueno. ¿Cómo está eso? Sí, porque, hermano, para Dios no hay nada imposible. Usted sabe que Moisés, ¿cómo está? David tuvo muchas mujeres, Salomón también. Así que, ¿cuál es el problema que yo tenga? Nada más tengo 2. Salomón tuvo 1000. ¿Entiendes? Entonces, hermano, quien lo confiesa tiene también que dejarlo. A lo mejor aquí está el problema, ¿eh? No quiero confesar porque no quiero dejarlo. Y esto es fuerte, hermano, porque pues ya somos cristianos. Y quien encubre su pecado y no lo deja, puede ir apostatando y llegar a ser un apóstata religioso. ¿Sí me explico con eso? Tener una religión, pero ser un apóstol, apartado de Dios. Y entonces, hermanos, quien lo confiesa y lo deja, dice que haya perdón, pero también implica que va a prosperar en lo espiritual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, en la traducción lenguaje actual, hermanos, nos dice: yo los quiero a ustedes como a hijos. O sea, el Señor nos ama. Y el pastor también, hermano, como hijos. Porque de alguna manera hay una paternidad espiritual. Por eso dice, les escribo esta carta, para que no pequen. Mire, hermano, ¿para qué está escrita la palabra del Señor? ¿Para qué? Para que no pequen. La Biblia está escrita para que nosotros no pequemos. Pero el Señor, conociéndonos, sabiendo la debilidad humana, dice: pero si alguno peca, como que dice, bueno, ok, como todavía están en el mundo, pueden tener algún tipo de falla. Es más, hasta el que dice, yo nunca he pecado, ese también está pecando. ¿De qué está pecando? De mentiroso. Porque en algo ha pecado. A lo mejor dijo una mentira, a lo mejor no es un borracho, ¿verdad? A lo mejor no se echa una de vez en cuando, pero a lo mejor hace otra cosa. Por ejemplo, perder el tiempo, la ociosidad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Entonces, ahora, pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. ¿De quién nos defiende? Sí, nos defiende ante Dios el Padre, pero ¿de quién nos defiende? Aquí no lo dice, pero en la Biblia sí lo dice. ¿De quién nos defiende? Del acusador. Satanás es el acusador. Él llega y nos acusa. Allá había a José Manuel y estaba en su celular, y en el celular estaba viendo algo que no debía haber visto. Él no debe ver porque él es un siervo,
le empieza a decir adiós, pero está el Señor Jesucristo al lado de él. No, eso no es, hermano, como una licencia para pecar, sino que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, tenemos un abogado que nos defiende. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado. ¿Me explico? Ok. Entonces, pasemos a lo siguiente. Esta es la traducción lenguaje actual. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, o sea, no solamente el mío. Y eso es lo tremendo del Evangelio, que decía un hermano, dice, cuando son pecados de otros, ahí sí le damos duro, pero cuando son los nuestros, ¿qué hacemos? Suavecito, o si no, mejor calladito. Pero Dios perdona, hermano. Dios perdona, amén. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo. Entonces, el del vecino, el de mi hermano que está allá, el de aquel hermano que ha fallado y que alguna vez lo señalé y le dije, ese. No. Ajá. Exacto. Entonces, dice, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Pasamos a la siguiente, vamos a ir. El verso 3, nosotros sabemos que conocemos a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Porque obedecemos sus mandamientos. Este es, ¿cómo decirlo? Una evidencia de que conocemos a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios, y no lo obedece, es un mentiroso. Y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Entonces, no hay por qué encubrir el pecado si somos amigos de Dios. ¿Entienden? Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen las cosas que yo les mando. Ahora, un amigo a veces comete errores o no. Bueno, los que hemos tenido amigos cometen errores, ¿verdad? Yo tuve un amigo desde mi infancia y, bueno, voy a contar otro. Estábamos viviendo en Cárcel, estábamos chamacos todavía. Y yo tenía un amigo, pero ese era bueno. Éramos blanco y negro. Él era bueno y entonces él era muy, muy amigo mío. Y entonces siempre jugaba. Pero un día nos peleé, yo me peleé con unos otros vecinos y le digo, no hables a eso. Y él dice, no lo vamos a hablar. No vamos a ser amigos de ellos. Estamos chamacos, estoy hablando de niños. Y entonces nos juntábamos él y yo. Pero un día estaba entre la casa y me asomé por la barra. Cuando lo veo que está jugando con los. Y entonces digo, bueno, ¿y no que somos amigos? Y ya luego de eso le dije, oye, no que somos amigos, pues. Y sabía ya. Pero eso ayudó para que volviéramos a ser amigos de los otros. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, es que a veces los amigos, ¿verdad? A lo mejor faltan alguna palabra o algo por ahí. De manera que, hermanos, los amigos fallan. Menos Cristo. El Señor nunca falla, pero nosotros sí le fallamos a Él. Entonces, lo que yo quiero decir es, hermanos, que el que ama al Señor es amigo del Señor, lo cual no significa que no tenga falla. Pero un amigo siempre se va a acercar y le va a decir, ¿sabe qué? Perdóname. Un amigo tiene, ¿cómo se llama eso? Tiene confianza. Y le dice a otro, ¿sabe qué? Discúlpame, te fallé. Quedamos que tal hora iba a venir, no pude venir ayer porque mira, por esto. Es un amigo. ¿Sí me explico? De igual manera nosotros, no tenemos por qué encubrir pecado, hermanos, sería. No sé cómo decirlo, porque ¿cuál palabra cree usted que sea correcta? ¿Sería tonto? ¿Sería... Sí, pero teniendo a Cristo de amigo,
no ir y decirle, perdóname. Sería, deje de usar la palabra tonto. ¿Cuál otra palabra más bonita le gusta a usted? Torpeza. Si el Señor es nuestro amigo, si siendo pecadores, si siendo hermanos malos, Él murió por nosotros y nos perdonó, digan, siendo amigos, no nos va a perdonar. Dios, ¿para qué encubrir? ¿Para qué esconder? No tiene, a menos que nos gustó el pecado, ¿verdad? Y decimos, que yo eso no lo voy a dejar. Que eso yo no, ahí sí no. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, ya vimos encubrimiento y luego la siguiente es endurecimiento y ese será y la incredulidad. Quien encubre, el que encubre, hermano, lo que hace es que se va endureciendo el corazón. Mire, le voy a decir lo que yo pasé. Cuando yo empecé a cometer fallas, empecé a encubrir. Luego que las encubrí, yo dije, pero si aquel fulano de tal tiene 2 o 3 mujeres, ¿por qué yo no? Bien. Además, tengo problemas. Empieza uno pues a endurecer el corazón. Y además yo también le pedí a Dios, le pedí tanto a Dios y nunca me respondió. Ahí endurecí. Bien, se endurece el corazón. Yo creo que esta no era la mujer que Dios me iba a dar. Nada más que Dios endurece el corazón, ¿entiendes? Y empieza uno a desconfiar de la voluntad de Dios. Empieza uno a hacer cosas que no debe hacer. Y empieza uno a confiar en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos. Entonces, pasemos a lo siguiente, hermano. Hay un texto que quiero presentarle. Dale, a la siguiente. El endurecimiento y la incredulidad. Si alguien encubre su pecado, su corazón va a comenzar, hermanos, a endurecerse. Comienza a endurecerse y caerá en la incredulidad. Bien, dale. Hebreos 3:12. Mire cómo dice. Mirad, hermanos. Eso de mirar, hermanos, es pongan atención. Observen con cuidado que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad. Aquí hay 2 cosas. Otros versos, otras versiones dicen corazón malo e incrédulo. Entonces, ¿qué no debe haber en nosotros, hermanos? Un corazón endurecido. Un corazón endurecido es malo. Se porta mal. Cuando endurecemos el corazón, hermano, ahí comenzamos, hermanos, a actuar de manera mala. No nos interesa si Dios me está viendo, que Dios me está viendo. Si todo el mundo lo hace, empezamos a buscarle, ¿cómo se llama? Justificación y pretextos. Entonces, el corazón malo lleva a la incredulidad. Y luego nos lleva, hermanos, a apartarnos del Dios vivo. Estamos hablando de el proceso de involución hacia la apostasía. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Dame la siguiente. El primer punto es encubrir. El segundo, endurecimiento. Y el tercero, la incredulidad. Entonces, como hasta aquí no voy a llegar con hoy, este tema lo voy a estar hablando durante la semana, hermano. Yo les invito, me gustaría verles conectados y escuchando, ¿verdad? Si no se conectan en el momento, ahí queda en el Facebook. Dale la siguiente.
Aquí. Entonces, cuando llegamos a la administración de la Santa Cena, hermano, nosotros lo que venimos a hacer acá es cortar el proceso de involución. Cortar. Para que no lleguemos a la apostasía irreversible. Hay apostasía irreversible. Nada más dos ejemplos. El primero, Satanás. Luzbel. Él, hermano, era el ministro de alabanza en el cielo. Era el vigilante, hermanos, era un querubín protector que vigilaba el conocimiento divino. Él tenía acceso al conocimiento divino. ¿Por qué cree usted que él copia todo lo que el Señor hace? Todo. El Señor da don de sanidad y acá él da brujería, hechicería. El Señor envía ángeles que anden alrededor de nosotros, cuidándonos. A Job le puso 3 círculos. Le puso el círculo que cuidaba su vida, su familia y su bien. Y él también lo hace. ¿De dónde vienes? Le dice el Señor. De rodear la tierra. Él camina en círculo. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo anda? Alrededor. Lo copia, pues. Todo lo que hace lo copia. Entonces, él apostató y no se arrepintió. Eso lo voy a hablar esta semana. Ya lo tenemos por ahí. Y el otro que apostató de manera irreversible fue Judas. Judas, hermano, y ese que Judas sí llegó a tener un arrepentimiento después que entregó al Señor. Pero ¿sabe qué hizo? Se arrepintió, sintió remordimiento por lo que había hecho. ¿Y qué cosa hizo? En lugar de volver al Señor, se ahorcó. Él solito se puso la soga al cuello. Y así pues, eso no es así. Lo que hay que hacer es lo de Pedro. Pedro se amargó. Hermano, Pedro sí apostató también. Se apartó del Señor. Lo negó 3 veces. La primera, digo, ni lo conozco. La segunda, juró. Mira, por esta. No lo conozco. Y la tercera, juró y blasfemó. Maldijo, hermano. Eso, sí, maldijo, o sea, pero él haber maldecido al Señor. No conozco ese, porque así lo dice ahí, blasfemó o maldijo, dice en otras versiones. Cuando ya no vamos a un diccionario, ahí ya amplía más el panorama. Pero Pedro fue una apostasía ¿qué? Reversible. Pero Satanás y Judas fue irreversible, no volvieron. Por eso, ¿verdad? Si usted está orando por Satanás para que el Señor lo perdone, no te oramos, ¿verdad? Yo cuando estaba más chico decía, Señor, ¿por qué no perdonas a mi hermano? De veras, cuando era chamaco y escuchaba la palabra, te perdónalo, es malo, para ver si ya se compone. Hermano, si ese apostató y no se arrepintió. Uno puede estar orando por alguien, ¿verdad? Y decirle, Señor, hermano, ese tema está tremendo, pero entonces la Santa Cena, hermanos, le voy a pedir a mi hermana Valide que me ayude acá. La Santa Cena corta. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a pedir al Señor perdón. Mira, póngame acá. En 1 Corintios 11, verso 28, la traducción lenguaje actual dice: por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, ¿qué debemos hacer? Cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. O sea, yo mismo me debo preguntar esto. El pastor no puede ir a hermano o hermana y a mí, ¿te está portando bien o te está portando mal? No es así.
sino es cada quien. Yo tengo que examinarme y ver en todas las áreas de mi vida. ¿Me estoy portando bien como esposo? ¿Entiendes? ¿Me estoy portando bien como padre? ¿Me estoy portando bien como hombre? ¿Me estoy portando bien como un trabajador? ¿Me estoy portando bien en qué otra cosa? ¿Como cristiano? No, Ronaldo. ¿Como vecino? ¿Me estoy portando, estoy cuidando mi vida espiritual, mis emociones, mi alma, mi cuerpo? Estoy actuando bien, pero no nada más en un área, en todas. Estoy siendo fiel al Señor. Ahora, ¿qué dice más? Hay un verso que está más adelante. Verso 29 dice: porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo, sin haber examinado su vida, porque lo que va a hacer es un acto no material nada más. Aunque, hermanos, el vino lo compramos en una tienda, ¿entiendes? Este vino, este jugo de uva, perdón, lo venden en la Sancha. Ya le estoy haciendo promoción por si usted le quiere echar un. Pero está sabroso porque es puro jugo duro. No es ese otro jugo que es saborizante y químico y todo ese rollo. Bueno, pero estoy diciendo, hermanos, que el pan y el vino que usamos es algo material, pero cuando oramos y lo presentamos al Señor por fe, se convierte en algo espiritual. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que presentarme delante del Señor habiéndome examinado, y es lo que vamos a hacer. Dale, hijo, a la siguiente. Por eso, algunos de ustedes están débiles. ¿Por qué? ¿Por qué hay debilidad? ¿Por qué? Voy a tomar una vitamina porque creo. Y a lo mejor es que participamos en la cena del Señor sin examinar. Estoy enfermo. ¿Y por qué estoy enfermo? Porque no me sirvieron los medicamentos que me dio el doctor. ¿Qué doctor? ¿Cuál la que hacemos? No, es que ese doctor no le atinó. Pero a lo mejor, hermano, no es eso. El pastor oró por mí, pero no sano, dijo Mario. Cuando le dicen, anda con tu abuelito que ore por ti para que sane de ese dolor. No, es que cuando ora mi abuelito por mí no sano. Hermano, hay gente que está enferma y aunque ore quien ore, no va a sanar porque no examina su vida. ¿Sí me entiendes? Si piensa que comportarse, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando maltrato a mi esposa. No sé si ella se da cuenta cuando me maltrata a mí, pero yo sí me doy cuenta cuando ya le hablo un poquito fuerte. No fuerte y gritado, sino que estoy molesto por algo. Señor, perdóname, no tengo por qué estar hablándole así, sino con cariño, ¿verdad? Mi amor, mi vida. Porque a veces ni nos damos cuenta que estamos siendo chocantes. Ya lo vimos como algo natural y tenemos que examinarlo. ¿Sí me explico? Entonces, examinarlo porque algunos están débiles, otros están enfermos y otros ya han muerto. ¿Muerto qué? Espiritualmente. Y también muerto físicamente. Vamos a la siguiente. Entonces dice: el Señor se fija en nuestra conducta, ahí mismo, hermanos, pero en esta traducción, lenguaje actual, el Señor se fija. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, los varones. Ahorita me voy a confesar. No sé si confesarme o no, porque hablando me van a regañar.
Pero a veces uno dice, no, yo tengo este dinero aquí, pero le voy a decir a mi esposa que no tengo, pero sí lo tengo. Y Dios ya se dio cuenta que sí lo tengo. Fíjate que ya no tengo dinero. Y como yo sé que mi esposa tiene dinero, pues dice, pues vamos a agarrar de acá para la comida. Pero lo que yo quiero es guardar este dinero, porque a lo mejor en un momento dado se me antoja ir a la Chuy, comerme unos tacos, o algo. Pero si el Señor me bendijo, ¿por qué no voy a bendecir a mi familia? Digo, pregunto. A veces traigo dinero así en la cartera y pasan con la ofrenda. Digo, no, si me doy el dinero que traigo aquí, me voy a quedar con menos. Me va a quedar. Pero digo, no voy a dar por la ofrenda. Además, ya di el bien. O sea, el Señor se fija en nuestra conducta. No crea, no estoy diciendo esto porque quiero que usted me dé, porque no lo trae para mí. Si ya una vez lo dije, ¿verdad? Si usted lo trae para mí, ya perdió. Porque ese no es el propósito del diezmo ni de la ofrenda. No se trata de dar diezmo y ofrenda, se trata de aprender a dar el diezmo y la ofrenda. Se trae al Señor y se presenta al Señor. Porque el Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Si nos examinamos. Entonces, hablamos de 3 puntos. Recuérdenme otra vez cuáles son esos 3 puntos. Encubrir, endurecer y la incredulidad. Endurecimiento e incredulidad. Entonces, si nosotros estamos en ese proceso, hoy podemos desbaratar ese proceso y, hermanos, y caminar hacia la evolución espiritual. ¿Pueden ustedes orar conmigo esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias.